Hola, hola, familia de mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy aquí súper emocionada porque tenemos un tema, bueno, un tema que me tiene en ascuas. Ya saben que me encanta el mundo de las novelas turcas, las series, los actores, y hoy vamos a hablar de algo que, créanme, me dejó boquiabierta. Algo que si son fans como yo seguro que también les va a dar un vuelco el corazón. ¿Recuerdan la fecha? 21 de septiembre de 2025. Una fecha que al menos para mí quedó marcada a fuego. ¿Por qué? Porque ese día el mundo entero explotó. Y no literalmente, claro, pero la noticia que se difundió, la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, fue como una bomba. ¿Y saben qué? Todavía hoy cada vez que lo recuerdo me pongo eufórica. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en ese torbellino de emociones, de rumores, de expectativas y de, bueno, sorpresas. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí les doy la bienvenida. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se pierden ninguno de los chismecillos, las noticias y las curiosidades del mundo turco que tanto nos apasiona. Y activen la campanita para que no se les escape nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La historia de amor, o al menos la que creíamos que era una historia de amor, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue un fenómeno. ¿Recuerdan? Empezó todo con Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se conoció aquí en Latinoamérica. Esa serie, ay, Dios mío. Fue un éxito rotundo. La química entre Can y Demet era palpable. Era de esas que se sentían a través de la pantalla. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? De sus miradas, de sus roces, de sus peleas y reconciliaciones. Todo el mundo estaba obsesionado. Y claro, con esa chispa en la ficción, los fans, como locos, empezamos a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos, los vídeos. ¿Están juntos? ¿Son pareja? ¿Son algo más que amigos? El internet se volvió loco. Y ellos inteligentemente alimentaban un poco esa llama. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, nos tenían a todos en un hilo. Recuerdo perfectamente cómo en ese momento los medios, las revistas, los programas de televisión, todo giraba en torno a ellos. Los paparazzis los perseguían a todas partes. Cualquier cosa que hicieran, cualquier lugar al que fueran, era noticia. Y la verdad, ¿quién no quería verlos juntos? ¿Quién no quería creer en ese amor de cuento de hadas? Y entonces llegaron las confirmaciones. Sí, eran pareja. Las fotos en la playa, las escapadas románticas, las declaraciones de amor, todo era perfecto. Éramos felices. Sentíamos que estábamos viviendo un sueño a través de ellos. Veíamos sus entrevistas, sus redes sociales, y cada vez que salían juntos nuestros corazones hacían plim. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como en toda buena telenovela, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí llegamos al punto clave. La noticia que el 21 de septiembre de 2025 nos cayó como un balde de agua fría, Can Yaman y Mehmet Özdemir se separaban. La noticia fue un shock. Un shock para todos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las redes sociales explotaron, los medios se volcaron. Era el tema de conversación número 1. Y claro, empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? Todo se barajaba. Algunos decían que la fama de Can, su popularidad, su forma de ser, eran difíciles de sobrellevar. Otros que Demet, con su agenda apretada, no podía dedicarle el tiempo que él necesitaba. Lo cierto es que nadie sabía realmente qué había pasado. Y ellos en su momento fueron muy discretos. Muy enigmáticos. Las únicas declaraciones que hicieron fueron vagas, evasivas. Hablaban de respeto mutuo, de que la decisión había sido tomada de común acuerdo, pero nadie quedó satisfecho. Queríamos saber más. Queríamos entender. El tiempo pasó y la tormenta mediática se calmó. Cada uno siguió su camino. Can con sus proyectos internacionales, sus nuevas relaciones. Demet con sus series, sus romances. Intentaron rehacer sus vidas, pero ¿cómo olvidar esa historia?
¿Cómo borrar esa imagen de la pareja perfecta? Después de la ruptura, hubo reencuentros, incómodos por supuesto. Eventos donde coincidían y las miradas se cruzaban, la tensión era palpable. Los fans como locos seguían esperando una reconciliación, un giro de guión, pero nada. Y luego, poco a poco, la vida siguió su curso. Ambos encontraron el amor, formaron nuevas parejas, intentaron, de alguna manera, pasar la página. Pero la huella de esa historia, esa chispa que encendieron juntos, quedó grabada en la memoria colectiva. Y es que, señores, lo de Can Yaman y Demet Özdemir fue más que una relación. Fue un fenómeno social, una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos unió. Y su ruptura, el 21 de septiembre de 2025, nos recordó que a veces, los cuentos de hadas, aunque sean hermosos, también tienen un final. Hoy, años después, cuando veo fotos de ellos juntos, siento una mezcla de nostalgia, de tristeza, pero también de cariño. Porque al final, nos regalaron un momento mágico, un amor que, aunque no duró para siempre, nos hizo creer en él, nos hizo soñar. ¿Y saben qué? Creo que eso es lo más importante. El hecho de que durante un tiempo nos hicieron creer que el amor, sí es posible. Así que bueno, aquí terminamos este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que sin duda, nos ha marcado a todos los amantes de las series turcas. Una historia que nos recuerda que en el amor, como en la vida, nada es seguro, pero que lo importante es disfrutar cada momento, cada emoción, cada instante de felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho revivir esos recuerdos, esas emociones. A mí, desde luego, me encantó. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan esa época? ¿Qué sintieron cuando se enteraron de la separación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Así, no se pierden ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, familia. Qué bueno tenerlos por aquí. Como les dije, el tema de hoy me tiene súper emocionada. Y es que a pesar de que ya ha pasado un tiempo, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que me apasiona. Y sé que a muchos de ustedes también. Así que prepárense porque vamos a profundizar un poco más en esta historia que nos robó el corazón. Como mencioné, todo comenzó con Erkencikus, Pájaro Soñador, una serie que honestamente fue un fenómeno global. La historia de Sanem Can con sus idas y venidas, sus malentendidos, sus momentos de felicidad, sus peleas, ¡ay, Dios mío! Era adictiva. Y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era algo fuera de serie. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? ¿Qué hizo que la conexión entre Can y Demet fuera tan palpable? Creo que en gran medida fue la autenticidad. No sé ustedes, pero yo sentía que más allá de los guiones, de las escenas, de las directivas del director, había algo real entre ellos. Era como si, de alguna manera, sus sentimientos se filtraran a través de la pantalla. Y eso, señores, es algo que el público percibe y agradece. Recuerdo las entrevistas, los detrás de cámaras, las fotos que se filtraban. Todo el mundo estaba pendiente. Veíamos sus miradas cómplices, sus risas, sus roces casuales. Y claro, la imaginación volaba. Empezamos a crear nuestras propias historias. A soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y para ser honesta, creo que ellos, en cierta medida, alimentaron esa ilusión. En ese momento, las redes sociales eran un hervidero de actividad. Los fans creaban fanpages, compartían edits, analizaban cada foto, cada comentario. Era una locura colectiva. Y como dije, Can y Demet con sus publicaciones, sus me gusta, sus mensajes sutiles, nos mantenían en vilo. Nos daban pequeñas pistas, pequeños guiños que nos hacían creer en la posibilidad de un romance real. Y claro, los medios de comunicación, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos querían su parte del pastel. Los paparazzis los perseguían a todas partes. Cualquier encuentro casual, cualquier salida, cualquier evento, era noticia de primera plana. Era una especie de culebrón en tiempo real, donde todos queríamos saber el desenlace. Y como era de esperarse, llegaron las confirmaciones.
Las fotos de ellos juntos tomados de la mano en románticos paseos. Las declaraciones de amor, las dedicatorias, todo parecía un cuento de hadas. Era como si estuviéramos viviendo una fantasía. ¿Y saben qué? Éramos felices. Nos alegrábamos por ellos. Sentíamos que, de alguna manera, estábamos compartiendo su felicidad. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron directamente por su relación. Sus respuestas fueron ambiguas, pero llenas de complicidad. Se miraban a los ojos, sonreían, y dejaban entrever que había algo más que una simple amistad. Y eso, señores, nos bastaba. Queríamos creer, necesitábamos creer, en ese amor de cuento de hadas. Y así los meses pasaron, y su relación parecía consolidarse. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, eventos públicos donde se mostraban enamorados. Era la pareja perfecta. La pareja que todos admirábamos. La pareja que nos hacía soñar. Y en ese momento sentíamos que nada podía romper ese idilio. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y como ya saben, el 21 de septiembre de 2025, la bomba. La noticia de la separación. Recuerdo la fecha como si fuera ayer. Estaba revisando mi teléfono y de repente. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Era el tema del momento. La primera reacción, claro, fue de shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? La gente se preguntaba. Empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. Y como siempre, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Las teorías eran variadas. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? Se decía de todo. Algunos apuntaban a la fama de Khan, a su personalidad, a su popularidad, que supuestamente era difícil de sobrellevar. Otros a la agenda apretada de Demet, a su trabajo, a su supuesta falta de tiempo. Y luego estaban los rumores sobre terceras personas. Se mencionaban nombres, se especulaba con posibles romances. Pero, como siempre, nada estaba confirmado. Y en ese momento ni Khan ni Demet ofrecieron demasiadas explicaciones. Fueron discretos, enigmáticos. Las únicas declaraciones oficiales fueron vagas y evasivas. Hablaban de respeto mutuo, de que la decisión había sido tomada de común acuerdo. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué había pasado realmente? La verdad, nadie lo sabía. Y para ser sincera, creo que eso fue lo que más nos frustró. Queríamos saber. Queríamos entender. Queríamos una explicación. La falta de información, claro, alimentó la especulación. La gente analizaba cada gesto, cada publicación, cada comentario. Buscaban pistas, indicios, señales de lo que realmente había sucedido. Pero la verdad, creo que solo ellos dos sabían la verdad. Y decidieron guardarla para sí mismos. Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó. Cada uno siguió su camino. Khan con sus proyectos internacionales, sus nuevas relaciones, sus viajes. Demet con sus series, sus romances, sus proyectos profesionales. Intentaron, de alguna manera, rehacer sus vidas. Pero ¿cómo olvidar esa historia? ¿Cómo borrar esa imagen de la pareja perfecta? Después de la ruptura, hubo reencuentros, incómodos por supuesto. Eventos públicos, alfombras rojas donde coincidían y las miradas se cruzaban. La tensión era palpable. Los fans como locos seguían esperando una reconciliación, un giro inesperado, un nuevo capítulo en su historia. Pero, nada. Fue en esos momentos cuando pudimos ver la madurez de ambos. A pesar de la presión mediática del escrutinio público, supieron mantener la compostura. Mostraron respeto mutuo y evitaron cualquier tipo de conflicto público. Y eso, a pesar de todo, merece admiración. Y luego, poco a poco, la vida siguió su curso. Ambos encontraron el amor en otras personas, formaron nuevas parejas, y trataron de seguir adelante. Intentaron, de alguna manera, pasar la página. Pero la huella de esa historia, esa chispa que encendieron juntos, quedó grabada en la memoria colectiva.
Es que, señores, lo de Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple relación. Fue un fenómeno social, una historia de amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos unió. Y su ruptura nos recordó que a veces, los cuentos de hadas, aunque sean hermosos, también tienen un final. Y aunque intentaron pasar la página, las comparaciones eran inevitables. Cualquier nueva pareja, cualquier nuevo romance, era comparado con la historia de Can y Demet. Y para ser honesta, creo que es algo que siempre los va a perseguir. Después de la ruptura, cada uno siguió su carrera profesional. Can, con sus proyectos internacionales, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Sus series fueron un éxito en todo el mundo, y su fama se consolidó. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, y también incursionó en proyectos internacionales. Y a pesar de que cada uno siguió su propio camino, siempre quedarán los recuerdos, las fotos, los vídeos, las entrevistas. Todo lo que nos regalaron. Y aunque la historia de amor no tuvo un final feliz, nos dejaron un legado. Un legado de ilusión, de pasión, de emociones. Hoy, años después, cuando veo fotos de ellos juntos, siento una mezcla de nostalgia, de tristeza, pero también de cariño. Porque al final, nos regalaron un momento mágico, un amor que, aunque no duró para siempre, nos hizo creer en él, nos hizo soñar. ¿Y saben qué? Creo que eso es lo más importante. El hecho de que durante un tiempo nos hicieron creer que el amor, sí es posible. Nos demostraron que a veces el amor puede surgir de la ficción, y que a pesar de todo, vale la pena soñar. Y aunque la historia de Can y Demet terminó, nos dejaron una valiosa lección. Nos recordaron que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, los finales no son lo que esperamos. Pero lo importante es recordar los momentos felices, las emociones que nos regalaron, y mantener viva la esperanza. En la vida, como en el amor, nada es seguro. Los finales pueden ser inesperados, y los caminos pueden desviarse. Pero lo importante es aprender de la experiencia, disfrutar cada momento, y seguir adelante con la frente en alto. Así que bueno, aquí terminamos este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que, sin duda, nos ha marcado a todos los amantes de las series turcas. Una historia que nos recuerda que en el amor, como en la vida, nada es seguro, pero que lo importante es disfrutar cada momento, cada emoción, cada instante de felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho revivir esos recuerdos, esas emociones. A mí, desde luego, me encantó. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan esa época? ¿Qué sintieron cuando se enteraron de la separación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus recuerdos, sus teorías. Me encanta saber que compartimos esta pasión por las series turcas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Así, no se pierden ninguna de las novedades del mundo de las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse nada. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo, por su cariño, por estar siempre ahí. Son lo máximo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Los estaré esperando. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre nos acompañará.